Ocupan hoy en día las instituciones u organizaciones vinculadas con la religión o la Iglesia es fundamental para dar respuesta a los que más lo necesitan. Su capital social sustituye hoy por hoy en muchos casos el papel que debería ejercer la Administración. Para hablar del capital social de las religiones, de su significado, de qué papel juegan en nuestra sociedad actualmente y también a lo largo del tiempo, les voy a presentar ahora a nuestros invitados. Empezamos por aquí el caballero, por el señor Francesc Torralba, filósofo y profesor de ética en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Gracias. Saludamos también a Mónica Esgueva, es escritora y autora, entre otros libros, de Los tres pilares de la felicidad. Bienvenida, Mónica. Hola. Y por último saludamos a Lucía Caram, es monja dominica en un convento en Manresa, en Barcelona, y autora de Mi claustro es el mundo. Además, ha promovido, entre otros, un banco de alimentos y un proyecto de ayuda a personas con problemas de salud mental. ¿Qué tal? Bienvenida, Sor Lucía. Muchas gracias, muy bien. Bueno, de entrada, ¿hasta qué punto la Iglesia, podríamos decir, se está ocupando de tareas que en principio serían cuestiones de Estado, Sor Lucía, para empezar? Bueno, yo creo que no tendrían que ser solo cuestiones de Estado. Yo creo en la corresponsabilidad. Por tanto, creo que la vocación de los creyentes siempre ha estado vinculado con las personas. De una manera especial, creo, con las personas que están en una situación de vulnerabilidad. De hecho, en la tradición cristiana son los preferidos, los privilegiados, ya que están marginados de alguna manera, merecen mejor atención. Pero yo creo que estamos haciendo dentro de la Iglesia, no me gusta decir una tarea de suplencia porque el Estado no llega, sino creo que esta crisis nos está ayudando también a ver de que todos somos corresponsables y si todos somos parte del problema, todos tenemos que ser parte de la solución. No es que sea cuestión del Estado y porque el Estado no lo hace, lo hago yo. Todos tenemos que ser solidarios con la causa de la humanidad. Mónica. Bueno, yo creo que es verdad que el Estado no puede proveer ni planificarlo todo, ni está ahí como el papá grande que tiene que estar para todos los hijos. Yo creo que el Estado está ahí para gobernar, para proporcionar un encuadre, pero no está para darnos todo. Y esto yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el Estado no es tan social, la gente, las personas de a pie se involucran muchísimo más que se involucran en los estados donde hay una seguridad social, por ejemplo, que aporta y apoya mucho. Entonces yo creo que lo que nos tiene que llevar es a que todos estamos implicados, como decía Sor Lucía. No es una cosa que sea solo del Estado, todos nos tenemos que implicar, es responsabilidad de todos. Y que somos todos parte de lo mismo. La humanidad somos todos hermanos de alguna manera. Y si no nos apoyamos los unos a los otros, no podemos echar balones fuera. El Estado está ahí para algunas cosas, pero no está para todo. Profesor Torralba. Sí, a ver, forma parte del ADN de las tradiciones religiosas la apertura al otro, la capacidad de dar respuesta a las necesidades, el ser próximo especialmente a los más vulnerables. No solo de la tradición cristiana. Eso lo observamos en el judaísmo, en el islam, en el budismo, en el taoísmo. Entonces, no es que supla o no el Estado, sino que forma parte de la esencia de la religión esta apertura, esta capacidad para responder a la llamada del otro que requiere ayuda. Por eso hablamos de que las religiones tienen un capital espiritual, que son sus valores, sus relatos, sus creencias, pero que a la vez generan un capital social, que son esos bienes tangibles que generan a partir de sus instituciones, en el ámbito educativo, en el ámbito de la ancianidad, en el ámbito de las personas indigentes, en el ámbito de la salud. Esos son bienes tangibles, pero emanan de un conjunto de principios y valores que son esenciales en la religión y que tienen nombres distintos. A veces llamamos caridad, a veces compasión, a veces solidaridad, pero expresan en la vida práctica una apertura al más vulnerable. Hablando de bienes tangibles, por ejemplo, el contexto de crisis ha puesto sobre la mesa que organizaciones como Cáritas ayudan a más de 1 millón de personas al año en España. Si eso no son bienes tangibles, pero claro, también hay un límite, ¿no?, a todo ello. Yo creo que se ha puesto sobre la mesa un trabajo que ya se estaba haciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que son unos bienes muy tangibles. A partir de las religiones, yo creo, como decía Francesc, esto nace también de un compromiso y de una experiencia intangible, de una experiencia espiritual. Yo me encuentro con mucha frecuencia de muchos voluntarios y gente que te está diciendo, a lo mejor esto sería el valor añadido a veces de la persona que lo vive desde la espiritualidad, es decir, por dinero yo no haría esto,
es una necesidad imperiosa de dentro que te lleva a un compromiso y a un compromiso gratuito. ¿Por qué? Porque la persona lo vale. Eso nace de una experiencia espiritual y de una experiencia que no la puedes explicar, que la vives pero que de hecho te compromete. Yo creo que el cambio que está sucediendo en las sociedades postindustriales es que antes de los últimos 40 años, esto era algo, estos pasos, estas iniciativas, esta estructura la daban las religiones. Eran asociaciones siempre religiosas las que estaban ahí para los más pobres, los más vulnerables, los que menos tenían, los olvidados de la sociedad. El cambio que está habiendo en todas las sociedades postindustriales, porque esto en Oriente no está así, en todas las sociedades occidentales, por así decirlo, es que ahora mismo son asociaciones, fundaciones, ONGs, también y sobre todo que no son religiosas. Ahora las religiosas son las menos, que todavía las hay, por supuesto, pero el cambio es que esas asociaciones que ya no son religiosas son las que se están involucrando para dar algo que antes solo lo daban las sociedades. Que incluyen en su seno tanto personas creyentes como no, que experimentan la misma vocación de no ser indiferentes al sufrimiento ajeno. Y además hay una filosofía muy interesante en estas organizaciones que Sor Lucía la conoce muy bien, que se trata no tanto de cronificar la dependencia, que vengan y tengan el pan y se vayan hasta la semana que viene, sino de generar procesos de autonomía. Es decir, que sean capaces ya por sí mismos de poder resolver su vulnerabilidad. Eso requiere un aprendizaje. De golpe no es posible muchas veces, pero se tiene que dar esos instrumentos educativos, esas habilidades sociales, para que esa persona no tenga que pedir ese trozo de pan cada semana, sino que ya pueda volar por sí misma. Sí, de hecho creo que estamos en una situación en donde se ha pasado de la palabra malentendida caridad, que en realidad es una palabra que tiene muchísima fuerza, que la tenían las primeras comunidades y después también, pero que se ha devaluado o que le han quitado el auténtico significado. Yo creo que lo que tenemos que tratar a veces cuando, por ejemplo en el caso nuestro, cuando empezamos a trabajar y decía, pues tenéis un banco de alimentos, esto es asistencialismo. Yo creo que nosotros tenemos que intentar hacer es esencialismo, cubrir lo que es esencial, escuchar a la persona y ayudar a que, bueno, pues a crearle oportunidades, muchas veces que la sociedad le ha negado, para que sean ellos mismos artífices, bueno, de su propio progreso y para poder salir de la situación. Por eso creo que sería un trabajo o un flaco favor a la gente dedicarte a llenarles la boca y que se callen y que se vayan, llenarles la bolsa y que marchen. Yo creo que los que estamos trabajando de voluntarios, una de las grandes riquezas que tenemos es entrar en sintonía, escuchar. Esta crisis nos está haciendo darnos cuenta de que lo que le está pasando al otro me podría pasar a mí, somos hermanos en la misma suerte, con lo cual pues yo a lo mejor estoy dando algo, pero me estoy enriqueciendo y estoy saliendo mucho más humano de esta situación, y juntos buscar oportunidades. Si no, pues sería muy fácil dar, y dar de lo que sobra es muy fácil. Dar de lo que necesitamos y dar a partir de la experiencia de haberme sentido identificado con la situación del otro, me humaniza y me hace implicarme en el cambio. Primera línea de frente, podríamos decir, no solo calmar la conciencia, sino también practicar con el ejemplo. En ese sentido, bueno, usted dice, por ejemplo, Lucía, que si todos los jóvenes que acuden a actos multitudinarios, en este caso, por ejemplo, como los del Papa, se hiciesen voluntarios, también se acabaría con algunas situaciones extremas. Sí, evidentemente lo dije, creo que tenemos un grupo de jóvenes que son maravillosos y siempre decimos, ahora yo creo que en este momento lo que tenemos que provocar es también que haya un compromiso, que se sientan corresponsables. Yo creo que si la fe no lleva a un compromiso y a una identificación con la situación del otro, pues nos quedamos a medio camino. Yo creo que Además, esto lo ha subrayado el Papa Francisco en las pocas alocuciones que ha habido, que la coherencia es condición de posibilidad para ser creíbles. Es decir, si se trata solo de un ritual o de participar en un conjunto de preceptos, pero eso no se traduce en una expresión concreta, comprometida para ayudar al otro, son vanas palabras. O sea, soy creyente pero no soy creíble. Entonces, claro, exactamente, soy creyente pero no soy creíble a los ojos de los otros, porque me comporto de un modo que no tiene coherencia con el Evangelio, que de algún modo inspira mi ser, ¿no? Por lo tanto, no cabe duda que esta es la prueba del algodón, el compromiso con los más vulnerables, la prueba del algodón de la fe del creyente.
Bueno, y creo que en todas las religiones, Sí, ¿no? sí. O sea, no solo en la religión cristiana, sino que en todas las religiones, al final lo que se comparten son unos valores que todas las religiones, independientemente de que tengan un Dios o no, que el Dios se llame de una manera o de otra, comparten el valor del amor, el valor de la compasión, del respeto por el otro, de ponerse en el lugar del otro, del altruismo. Yo creo que todas las religiones, y esto si no se lleva a cabo, es poco creíble, porque al final, bueno, ¿qué más da cuáles sean tus creencias si no haces una diferencia en el mundo con tu presencia? Y creo que el cambio que está habiendo es que también, ahora mismo, antes eran las personas religiosas, parecían las únicas involucradas de este modo. Ahora ya no. Ahora en nuestras sociedades es que la persona de a pie se está sintiendo que también tiene que ser coherente e íntegra, y es implicándose. Antes decías, Mónica, que eso ocurría en Occidente, que en Oriente era distinto. ¿En qué sentido es distinto? Pues yo, de mi experiencia en Asia, yo lo que veo es que todavía no ha habido esa secularización que hay en Occidente. Entonces allí las religiones siguen teniendo un peso muy importante y no hay asociaciones ni fundaciones al margen de la religión. Realmente son las religiones y las asociaciones religiosas las que proveen de todo esto que hasta ahora pues se proveía, hasta los últimos 40 años lo hacían también, por ejemplo, en España o en Europa o en otros países. Es decir, que la religión es la que lleva el peso de ayudar a los más desfavorecidos. No hay asociaciones, no hay fundaciones, no hay a nivel individual cívico, no hay conjuntos de personas que hagan esto. Lo que pasa es que la tarea de las tradiciones religiosas en Occidente y en Oriente es doble, ¿eh? Es resolver las necesidades, estar atento al nivel de vulnerabilidad que hay en el entorno, pero ser voz profética también. Y a veces se tapa el hueco, pero no hay una articulación de un discurso crítico respecto a los que causan tal vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad no es casualidad, no nace por espontaneidad, sino que hay unos agentes, hay unas causas que hacen posible la miseria, el hambre, la ignorancia. Por lo tanto, tiene un doble papel, porque es cubrir, responder, pero también voz profética, por lo tanto, discurso crítico. Y sin eso también quedan deslegitimadas. Porque también hay otra cuestión, y es que hay muchas personas que son voluntarios, pero no son creyentes, porque precisamente creen que es la religión la que ha hecho daño o la que ha causado todos esos problemas a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que yo creo que la gente hoy sí que está diciendo religión no, espiritualidad sí. Yo creo también que, y lo estoy experimentando a través de los voluntarios, y posiblemente sea un camino diferente como había en otro momento, siempre cuando entras en sintonía con las personas y a lo mejor cuando estás en una situación de vulnerabilidad, esto te abre a hacerte las preguntas más importantes. Yo soy testigo de cómo muchos voluntarios que venían simplemente por ayudar se están encontrando con algo que los sobrepasa y que los está viendo a la trascendencia al encontrarse con las personas. Con lo cual, una fuente de espiritualidad, un lugar que podríamos decir sagrado, es el encuentro con el otro a través del servicio. Entonces, una cosa que era simplemente un compromiso para yo sentirme bien, te lleva a donde te lleva el corazón y a donde te lleva tu compromiso. Y la gente te abre pues para mirar más allá y para trascender esto que estás viviendo. Con lo cual yo creo que la situación que se está viviendo y el encuentro con el otro es una fuente valiosísima, también de espiritualidad y de encuentro con uno mismo. Yo creo que es una fuente también de riqueza para aquel que da y que se da cuenta que está siendo enriquecido en la medida en que da. Descubres que solo tienes lo que eres capaz de dar. Y cuando decía el francés, hablaba de la situación profética, el que está trabajando y que evidentemente tiene que denunciar. Yo siempre digo que la experiencia espiritual te da una libertad que te lleva a darlo todo, a darte del todo, porque no tienes nada que perder. Y esto te da una libertad para trabajar que no tienes compromisos con nadie, solo con la persona y con la causa de la justicia. Y esto te da libertad y te implica mucho más porque te sientes partícipe, promotor del cambio y además corresponsable. Siguiendo adelante con esta cuestión del capital social que supone las entidades religiosas que están ayudando en este momento en España, hay otra cuestión que es la educación. La educación privada o concertada sigue también en buena parte en manos de entidades religiosas. ¿Todo esto creen que puede llegar a cambiar? ¿Está cambiando, se está moviendo con la sociedad? A ver, en nuestro país la realidad es que un gran número de instituciones educativas tienen un origen y una identidad cristiana. Además hay una multiplicidad de carismas, ¿no?, que se expresan también educativamente.
¿Puede cambiar? Es posible que si el proceso de secularización pues siga su proceso, pues que haya un problema incluso de presencia humana, que no haya religiosas, que no haya religiosos, ¿no? Sin embargo, se está produciendo un fenómeno muy interesante, que es la transmisión del carisma a los laicos, es decir, a los seglares. La mayoría de estas escuelas las dirigen ya laicos. Escuelas jesuíticas, Santa Joaquima de Vedruna, escuelas salesianas, laicos. Significa que ha habido una transmisión del carisma y que tratan de educar en virtud de ese carisma a los niños y a los jóvenes que tienen en sus aulas. Yo creo que esto es una riqueza, que en el país haya ofertas educativas distintas, esto es una riqueza. Para mí el drama sería que fuera un panorama homogéneo, una única posibilidad educativa y en un único modelo. Lo que pasa es que tiene que haber la libertad de elección y garantizar también que todos puedan ser educados de un mismo nivel y de una misma calidad. Pero yo creo que es riqueza que haya pluralidad de ofertas. Mónica. Sí, yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, pasaba en este país es que durante muchísimos años solo había una religión, solo había un movimiento, solo había una manera de pensar, solo había un dogma. Eso sí que provoca, y está muy bien en el sentido que hay mucha estabilidad, de que hay un entendimiento, hay un lenguaje común, pero no hay apertura mental. Y aquella persona que tenga ideas diferentes, es muy complicado cuando una religión está tan extendida, no hay esa pluralidad, no hay la libertad de elección, y entonces al final lleva un poco al extremismo, porque cuando ha ocurrido en muchos países, cuando no hay ese entendimiento porque somos de otras ideas, si somos capaces de hablar, de entendernos, perfecto, pero muchas veces lo que ha pasado es, mi idea es la verdad absoluta, entonces entramos en conflicto, entramos en guerras. Pero una cosa es una idea y otra cosa es mi fe, mi creencia, mi espiritualidad, le ponga el nombre que le ponga quien sea, ahí sí que entra ese conflicto, ¿no? Ha entrado mucho, en muchísimos países lo que ha llevado a las guerras es porque mi Dios o mi creencia, mi dogma, es el único válido y el tuyo, como es diferente, no es válido. Hay países como la India que se tuvo que dividir porque no se podían entender los hindúes y los musulmanes en dos países diferentes. Entonces, este es yo creo que el gran problema que puede haber cuando una religión es única y está totalmente extendida, que no hay diversidad de ideas. Por eso el panorama es muy distinto ya. Están emergiendo formas religiosas que en Occidente eran muy nuevas y por otro lado tenemos que aprender a vivir en la diversidad de ofertas y de opciones, ¿no? Y eso se da ya en las plantas de hospital, se da ya en muchos entornos, que hay pacientes de distintas confesiones y todos tienen derecho a ser atendidos dignamente en su proceso de enfermedad, ¿no? Es un aprendizaje, pero es verdad que yo soy contrario a esa también visión monolítica o homogénea, ¿no? Por eso digo que la pluralidad de ofertas educativas de signo religioso distinto es un signo positivo en un país, porque es riqueza educativa. Estamos a punto de terminar. Yo creo que la gran riqueza que tenemos en esta sociedad tan plural, por la inmigración y por los diferentes factores que se han dado, es que empezamos a ver al otro, a la otra religión, no como una amenaza, sino como una oportunidad de enriquecimiento. Yo creo que cuando hay una experiencia espiritual cierta, real, el otro se convierte en un aliado y no en una amenaza. Es una gran riqueza que pueda haber libertad para elegir cómo se quiere educar, cómo se quiere transmitir la fe, y esto no es malo, sino al contrario, es una fuente de riqueza para las generaciones que vienen y para nosotros mismos, que hace unos años no nos podíamos imaginar y que lo que decíamos, si decíamos fuera de la iglesia no hay salvación y éramos los únicos. Ahora te das cuenta que Dios no tiene nombre porque tiene todos los nombres, porque tiene el nombre y tiene el rostro de los hermanos creyentes de las diferentes comunidades, y esto nos enriquece y nos hace con el corazón mucho más universal, mucho más abierto y en definitiva nos hace más divino porque nos hace más humanos. Pues con las palabras de Sor Lucía Caram terminamos este interesante debate. Muchísimas gracias a Mónica, a Sor Lucía y a Francesc Torrabal por poner sobre la mesa el capital social de la religión.